Aunque durante el día no parecía ocurrir nada relevante, los descansos no eran completos. Una noche mientras dormía, un extraño sueño me agobió. Me encontraba en aquel pasillo. A diferencia de esa vez, no sentía terror, sino más bien paz. Caminé en línea recta por unos segundos hasta que vi a una mujer, y aunque estaba dándome la espalda, puedo jurar que era mi difunta abuela. Me acerqué lentamente para poner mi mano en su hombro. Quería hablar con ella, pero ni tiempo me dio, pues entre más me acercaba, más apresuraba el paso. En poco tiempo la perdí de vista, quedándome nuevamente solo y en silencio. Entonces sentí un frío golpearme la espalda. Sabía muy bien a qué se debía. Algo está detrás de mí, pensé conforme el frío se volvía cada vez más fuerte. Mis párpados se cerraron y de pronto desperté empapado en sudor. Lo peor fue que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, cuando yo jamás la dejaba así. Cuando me levanté para cerrarla, justo al tomar la perilla, escuché pasos lentos subiendo las escaleras. Con miedo la abrí, pero no había nadie. Aún así los pasos continuaban, una y otra vez, sin que nadie apareciera. Sentía que la casa se burlaba de mí. Los ruidos, las sombras, la sensación de ser tocado mientras lavaba los platos o miraba televisión, todo iba en aumento. Dormía poco, comía mal, y mi cuerpo comenzaba a mostrarlo. En el trabajo la gente ya notaba mis ojeras. Preguntaban por ellas, aunque yo solo mentía, diciendo que era insomnio, que tomaba pastillas. En realidad lo hacía, pero estas no ayudaban. Las noches eran un desfile de pasos, susurros y oraciones desesperadas para que todo terminara. Solo quiero descansar en paz, por favor, repetía. Pasaron un par de semanas y debo decir que, dado mis pocas horas de sueño, mi estado anímico estaba destruido. Siempre andaba decaído y malhumorado. Entonces, era un sábado por la mañana. Lo recuerdo bien porque mi familia no me visitaría. En su lugar, mi madre me llamó para invitarme a una comida que harían en su casa. Tienes que venir. Es cumpleaños de tu primo Tomás. No terminará muy tarde. Ándale. A pesar de su insistencia, rechacé. No era por ellos. En verdad me gustaba pasar tiempo con mi familia. Pero ese día, sí o sí lo necesitaba para descansar. No te haces una idea de lo reconfortantes que eran esas tardes de sueño. A pesar de que aún me sentía observado, podía dormir de corrido, sin levantarme con esas molestas parálisis. Así que, después del almuerzo me recosté a dormir, solo para despertar poco después, con un zumbido en la cabeza. La televisión de la sala estaba encendida, aunque yo recordaba haberla apagado y desconectado. Emitía solo estática, y de fondo, una voz distorsionada susurraba algo que no lograba comprender, pero que con cada segundo me provocaba más nervios. Dudando, la apagué, quedándome unos segundos observando por la ventana. Fue entonces que sentí una mano fría, pesada en mi hombro. La impresión fue tan grande que mi cuerpo simplemente se apagó de golpe, perdiendo el conocimiento. Desperté tendido en el suelo, con la casa envuelta en una niebla espesa. No podía ver a más de 2 metros. Intenté volver a mi cuarto guiándome con la pared. La niebla, el silencio, los susurros. Cada paso se sentía eterno. Llegué a las escaleras, pero subirlas fue un suplicio. Parecía no terminar nunca, y para la peor de mis desgracias,
Al girarme, vi una figura oscura subiendo. Era alta, delgada y despedía un olor nauseabundo. En este punto ya ni sabía si se trataba de un sueño o no, pero no me importaba. Un impulso de terror me hizo correr, tropezando e inevitablemente cayendo. Perdí el conocimiento otra vez. Desperté al pie de las escaleras. El dolor era fuerte, pero al menos estaba en una sola pieza. Subí como pude a mi cuarto, casi gateando debido al dolor, para ver en mi celular que eran las 7 de la mañana. Ante esto, solo pude apretar los dientes, consciente de que se repetiría apenas cayera la noche. Pasé semanas en alerta. Me volví distante con mi familia. No quería que vieran mi evidente decadencia mental. Como suerte salía para ir al trabajo, donde tampoco me sentía cómodo. La gente me miraba, aunque trataba de no prestar atención. Solo hacía mi trabajo y volvía a casa, siempre metido en mi mundo, pensando si podría dormir esa noche. Llegué al punto de no querer salir de mi cuarto cuando el sol se ocultaba. Por más que tuviera ganas de ir al baño, o por más que sintiera que alguien estaba conmigo, prefería 1000 veces abrir la ventana y hacer mis necesidades ahí. Viendo la situación, ahora que describo esto, puedo asegurar que si las cosas hubieran seguido así, seguramente no estaría aquí para contarlo. Y si hoy me encuentro con ustedes, es porque hubo algo que me hizo entender que debía largarme de ahí lo antes posible. Un jueves, después del trabajo, recuerdo llegar especialmente exhausto a casa, sin ganas de hacer absolutamente nada. Simplemente me bañé y limpié un poco. Por la noche, como eso de las 7:30, ya me encontraba acostándome, para al cabo de 5 minutos caer dormido. No tardé en verme en mi casa. Era de día, por lo que supe al instante que se trataba de un sueño. Quise salir, pero al tratar de abrir la puerta principal, la perilla simplemente no giraba. De hecho, traté de derribar la puerta, pero tampoco funcionó. Lo mismo ocurrió con las ventanas. Por más que las golpeaba, ni siquiera lograba dañarlas. Estaba encerrado. Subí a mi cuarto de vuelta y cuando me asomé por la ventana, vi que afuera había 2 personas, dándome la espalda. Reconocí a mis abuelos, mirando en dirección al bosque, inmóviles, provocándome una extraña sensación al observarlos. No son ellos, grité en mi cabeza. Aparté la mirada ante la idea de que era algo más suplantándolos. No sabía qué hacer, pero justo antes de darme de vuelta, escuché una voz detrás de mí. «Ven conmigo». Desperté con la urgencia de ir al baño. Salí de mi habitación y, al llegar, me encontré con que la puerta había desaparecido. En su lugar, solo había una pared lisa. Rápido me giré, viendo cómo todo se volvía lento, confuso. Una niebla me rodeaba e impedía el moverme. Luego vino el llanto, el de una pareja de ancianos, por lo que logré escuchar. Lloraban como si los estuvieran desollando vivos. Gritaban en mi oído mientras yo solo rezaba, completamente rebasado por el miedo, hasta que todo finalmente cesó. Por la mañana desperté frente a la puerta del baño, la misma que había desaparecido la noche anterior. En ese instante lo entendí. Supe lo que debía hacer en una repetida frase martillando mi mente. «Lárgate de aquí». Aunque algo me lo decía, no estaba seguro si aquella pareja sufriendo en mi sueño eran mis abuelos. Pero sí que tenía algo en claro, su advertencia implícita en aquellas palabras. No lo dudé.
Recogí mis cosas, llamé a mi jefe diciendo que no iría a trabajar y me fui directo a casa de mis padres. Aunque mis hermanos no estaban, la angustia no me dejó en paz hasta que me senté con mis padres contándoles todo, absolutamente todo. Terminé rompiendo en llanto al revivir los sucesos desde la primera noche. No sé si me creyeron, pero el actuar de mi madre fue abrazarme. Mi padre solo se quedó en silencio, llevando su mano a su frente. Sabía que les costaría creer. Esa noche dormí con ellos. De hecho, lo hice durante algunos días, y a pesar de seguir teniendo pesadillas, por fin sentía que no estaba solo. Así pasó una semana para que pudiera armarme de valor e ir en compañía de mi padre a sacar las cosas de aquella casa. Esa tarde llegaron mis tíos a pedir explicaciones, preocupados al haber abandonado repentinamente mi hogar. Esa maldita casa tiene algo adentro. Les recomiendo que la dejen abandonada, o mejor aún, derrúmbenla, lo que sea, pero nadie debe vivir ahí, les dije. Como esperaba, no me creyeron. Uno de ellos incluso me llamó loco, malagradecido y demás insultos que no quiero repetir. Me dolió, y aunque tuvimos un pequeño confrontamiento en ese momento, no le guardo rencor. Creo que en su lugar habría pensado lo mismo. Simplemente había tenido la mala suerte de vivirlo en carne propia, pero ahora lo único que me importaba era haber salido con vida. Con el tiempo comencé terapia para pasar página. Gracias a ello y mi esfuerzo, pude recuperar algo de tranquilidad, así como estabilidad económica, ahorros, trabajo y finalmente logré salirme de casa nuevamente, ahora mudándome a un apartamento pequeño, pero mío, en el que por fin dormiría sin miedo. Cabe decir que durante todo este tiempo me mantuve en contacto con la gente del pueblo, tratando de encontrar un porqué a lo que sucedía en esa casa, cómo es que el mal habitaba en ella. No había respuesta a esa pregunta, hasta que una tarde recibí una llamada inesperada. Hola, ¿eres Sebastián? Sí, respondí intrigado. Me llamo Ángela. No nos conocemos, pero mi abuelo se enteró de lo que te sucedió en esa casa. O bueno, eso me dijo él. Te agradecería si vienes un día de estos para que hablen. Sin pensarlo mucho, acordamos vernos el sábado. La intriga me carcomía, pues no sabía nada del anciano. ¿Cómo es que me conocía? ¿Y cómo sabía lo que había vivido? Gracias a las direcciones de la chica, supe que la casa se encontraba hasta el final del pueblo, en un barrio con muy pocas casas, donde la mala hierba abunda. Las pocas construcciones lucían viejas y deterioradas. En general, se respiraba un ambiente de abandono hacia donde miraras. Así me encaminé hacia la de mejor aspecto, donde me recibió un señor que rondaba los 60 años, caminando con dificultad. Me ofreció café, nos sentamos en la mesita de la sala y, tras un silencio largo, mirándome, suspirando pesadamente, habló. Sé lo que te pasó. Cuando supe que alguien vivía en esa casa, me llené de horror. Yo vi cosas hace muchos años. La verdad, no puedo hacer otra cosa más que darte mis condolencias. Has pasado por mucho, y yo sabía que esa casa estaba maldita. Cuando me enteré de que tu abuela había fallecido, sentí una paz indescriptible. Por fin, ese lugar quedaría deshabitado. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. No supe qué responder, solo lo miré, en silencio, decidido a escuchar hasta el final. Por desgracia, continuó, también supe que alguien más iba a vivir ahí. Me arrepiento profundamente de no haberme acercado a ti.
de no haberte contado lo que vi cuando era joven. Pero ahora, aunque sea tarde y ya has vivido el infierno en carne propia, no puedo seguir callado. No sé cuánto tiempo me queda de vida. Las malditas enfermedades me están matando poco a poco. No quiero llevarme esto a la tumba. Tras una pausa, me miró fijamente con sus ojos cansados. En este punto, mi rostro comenzaba a reflejar tanto miedo como curiosidad. Esto sucedió hace muchos años, cuando yo apenas era un adolescente, un imbécil. Era un borracho que solo trabajaba para gastar el dinero en alcohol y cigarros. Mis padres y hermanos me lo reprochaban todo el tiempo, pero yo no les hacía caso. Es mi plata, yo hago lo que se me dé la gana. Si quiero morirme en una cantina, ¿a ustedes qué les importa?, les decía. Mis palabras solo los hacían enfurecer. Una de esas noches fui al bar como siempre. Solía irme a las 10 o a las 11, pero esa vez se me hicieron las 2 de la madrugada debido a que me quedé hablando con unos amigos. En algún momento salió el tema de tus abuelos. Todos nos preguntábamos cómo era posible que hubieran conseguido una casa tan grande, siendo que antes era una familia muy humilde. Las teorías no tardaron en surgir: pactos, brujería, sacrificios. Yo me reía diciéndoles, de seguro se ganaron la lotería o algo así. No le den tantas vueltas ni les inventen cosas, cabrones. Marco, uno de mis amigos, bastante tomado, se levantó de golpe y dijo: vamos a ver esa casa. Seguro ahorita es cuando se pone a hacer rituales con la bruja de su mujer. Lo dijo entre carcajadas y a pesar de lo absurdo de la idea lo acompañé. Más que nada porque sabía que era peligroso ir solo a esa zona, a esas horas, y no podía dejarlo tirado. Cuando llegamos, la casa estaba completamente a oscuras. No tardamos en escondernos en unos arbustos cercanos para espiar. Así, después de unos minutos, vimos abrirse la puerta principal y tras ello salir a un hombre, tu abuelo. Llevaba una bolsa negra de jardín, pesada por lo que se veía porque caminaba lento. El olor que desprendía era nauseabundo. Marco quiso irse en ese mismo momento, pero lo detuve. Oye, tú propusiste esto, no te puedes echar atrás ahora, le dije. Al final los dos sacamos valor y seguimos a tu abuelo. No sabíamos a dónde iba, era riesgoso, pero éramos jóvenes y la curiosidad pudo más. Nos adentramos en el bosque, caminando un buen rato hasta que llegó a una zona escondida, donde había una pequeña cueva. Ocultos entre la maleza, lo vimos abrir la bolsa y vaciar su contenido frente a la entrada. Lo que vimos nos revolvió el estómago. Vísceras y órganos de animales, aún frescos, o al menos eso parecía, pues el hedor era insoportable. De pronto, algo emergió de la cueva. Era una figura completamente oscura, sin forma definida. No se le veía rostro, ni ojos, pero era alta, más que tu abuelo, que ya medía como 1,80. Esa cosa le sacaba fácilmente una cabeza. Nos quedamos congelados, el miedo nos paralizó. Quería correr, gritar, pero no podía, menos porque en ese momento una espesa niebla comenzó a cubrir el lugar. Marco me miró con los ojos desorbitados y susurró: es ahora o nos lleva el diablo, y salió corriendo. Yo hice lo mismo aunque las piernas me temblaban. La borrachera ya se nos había ido del puro susto. Mientras bajábamos por el bosque, escuchamos un silbido. Era débil, pero claro. Con miedo y el corazón en la mano, llegamos a la carretera como pudimos, agotados, sin aliento.
Marco se fue entonces directo a su casa y yo a la mía. El camino de regreso solo puedo describirlo como eterno. Me sentía observado, como si algo me persiguiera. El aire era pesado, la tensión insoportable. Cuando llegué a casa no pude hablar, la voz se me había ido. Mis padres me dieron un té para calmarme, pero no les quise contar nada. Me daba miedo que pensaran que estaba loco. Por esto callé todo durante años, y desde esa noche me prometí dejar de beber. Gracias a Dios logré rehabilitarme y rehacer mi vida, pero lo que vi, eso jamás se borró. No sé qué clase de pacto hicieron tus abuelos, hijo, pero sea lo que sea, esa cosa ya se adueñó de la casa. Ten mucho cuidado. Si alguna vez alguien quiere poner un pie ahí, adviértele. Ese lugar no puede ser habitado por nadie más. Me quedé congelado al escuchar su historia. No daba crédito a lo que acababa de oír, aunque en el fondo sabía que era real. Aquel señor no tenía ninguna razón para inventar algo así, y lo que me había contado coincidía con todo lo que había vivido. Su relato encajaba perfectamente. Le agradecí que tuviera la confianza para hablarme. Sabía muy bien lo difícil que era reunir el valor para contar algo así. Espero que nadie tenga la intención de irse a vivir ahí, le dije antes de despedirme. Aunque lleva ya unos meses abandonada, no creo que dure mucho antes de ser derrumbada. Con estas palabras salí de su casa y mientras me dirigía a la mía, no podía evitar tener la cabeza llena de pensamientos. No dejaba de preguntarme en qué diablos había metido mi abuelo y si mi abuela también estuvo involucrada. Pero parte de mí prefería no saberlo. Tal vez lo mejor era que la historia se perdiera con el tiempo, que solo quedara como una leyenda familiar y muriera junto a esa maldita casa. Pasaron 2 meses desde aquella conversación. La vivienda siguió deshabitada y llegué a creer que finalmente la derrumbarían. Es solo cuestión de tiempo, me decía. Tal vez mi familia no quiera hacerlo por apego, pero lo importante es que nadie vuelva a vivir ahí. Pero me equivoqué. Un día al llegar del trabajo, me preparé un café como de costumbre y me senté a revisar el celular. Mientras scrolleaba, vi una publicación que me heló la sangre. Era mi primo Saúl. Había subido una foto suya, sonriente, y detrás de él, esa casa. Terminando la mudanza, decía la descripción. Casi se me detiene el corazón. Lo llamé al instante, pero no contestó. Lo intenté una y otra vez, al menos 10 veces, pero nada. Esa noche apenas pude dormir. Tenía la cabeza hecha un caos. Tiene que ser una broma. Por favor, que no le pase nada a Saúl, me repetía. Al día siguiente le envié mensajes, audios, todo lo que pude, advirtiéndole del peligro. Primo, por favor no te quedes en esa casa. Mira, puede sonar ridículo lo que voy a decirte, pero ese lugar tiene una vibra muy mala. Es peligroso. Te juro por Dios que durante el tiempo que viví ahí, llegué a temer por mi vida. Hay algo oculto y es muy malo. Aunque no lo notes, cada día que pasas ahí estás corriendo peligro. Te pido, por favor, que reconsideres tu decisión. Sabía que probablemente no me creería, pero no podía quedarme de brazos cruzados. No quería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Finalmente, me regresó la llamada. ¿De dónde mierdas te sacaste esa historia? Esta casa es grande y bien conservada. No entiendo cómo diablos te fuiste de aquí. Seguro que ya te arrepentiste y ahora quieres volver.
pero adivina qué, yo vine para quedarme. Ningún fantasma me va a sacar de aquí. Pero bueno, gracias por la advertencia. Luego te llamo si me topo con el diablo a medianoche, dijo, echándose a reír y colgándome sin dejar responder. Desde esa llamada han pasado semanas. En ese tiempo lo he intentado contactar varias veces, pero solo responde con burlas, hace chistes, se toma todo como una exageración. También hablé con mi tío Fabricio, su padre, contándole todo con lágrimas en los ojos, pero tampoco me creyó. Yo fui muy cercano a tus abuelos cuando era pequeño, me dijo. Esas historias que cuenta la gente son puras falacias. Ya no sé qué más hacer. Mis tíos no quieren ver la realidad. Prefieren pensar que estoy loco o drogado. Tengo miedo por Saúl. Él no sabe lo que le espera. Hasta donde sé, aún no le ha pasado nada. Y en verdad, ojalá siga así. Pero muy en el fondo, sé que es solo cuestión de tiempo, porque lo que habita en esa casa aún no se ha ido. Es demasiado fuerte. Mis abuelos hicieron un trato con algo que no debería estar entre los vivos. A veces me gustaría poder hablar con ellos, preguntarles por qué, saber el origen de todo, aunque ya no será posible. Desde que se construyó esa casa vivieron encerrados, fríos, distantes, siempre rodeados por un aura de misterio. Estoy seguro de que si yo me hubiera quedado ahí, habría terminado igual o peor. De momento, eso es todo lo que ha sucedido respecto a la casa. Pido disculpas si me extendí demasiado, pero necesitaba desahogarme después de todo lo vivido. Gracias por tomarte el tiempo de leerme y gracias por escucharme, comunidad. Buenas noches. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de su agrado, por favor dejen su like y suscríbanse. Pueden enviar su relato al correo que siempre se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.